Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Soy Lulu. Vamos a realizar la tercera y última parte de nuestro lindo pingüino bebé. Vamos a tejer las alitas, las patitas y el pico y vamos a coser las piezas para que nuestro lindo pingüino ya quede listo. Si no han visto la primera parte ni la segunda parte, les dejaré el link aquí abajo en la caja de descripción para que vayan a verlo y puedan realizarlo. Espero y este tutorial sea de su agrado. Para realizar el pico simplemente hice un anillo mágico de 6 puntos bajos. Para la vuelta número 2 realicé 2 puntos bajos, un aumento por 2 veces y me dio un total de 8 puntos bajos. Para la vuelta número 3 hice un punto bajo en cada punto. Ya cosemos el pico entre la vuelta número 13 y la vuelta número 14. Aquí en medio de los ojitos. Para realizar la alita de nuestro pingüino hacemos un anillo mágico de 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Jalamos nuestro estambre del nudo corredizo. Para la vuelta número 2 vamos a realizar un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento por 2 veces. 1, pongo mi marcador en el primer punto para que vea dónde comencé. En el siguiente punto un aumento. 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Un punto bajo y un aumento, 2 puntos bajos en el mismo lugar. Antes de seguir con la otra vuelta, acomodamos nuestro tejido porque nos queda un poco volteado. Lo acomodamos bien y así nos queda. Aquí vamos a terminar con un total de 6 puntos bajos. Para la vuelta número 3 vamos a realizar 2 puntos bajos, un aumento por 2 veces. 1, 2, un aumento, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. 1, 1 y 2 puntos y un aumento. 1 y 2. Vamos a terminar con 8 puntos bajos. Para la vuelta número 4 vamos a realizar 3 puntos bajos, un aumento por 2 veces. 1, 2, 3, un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Nuevamente, 1, 2, 3, un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Vamos a terminar con un total de 10 puntos bajos. Para la vuelta número 5 vamos a realizar 4 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, 4, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Nuevamente, 1, 2, 2, 3, 4, un aumento. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 12 puntos bajos.
Para la vuelta número 6 vamos a realizar un punto en cada punto, es decir, 12 puntos bajos. 1, 2, le voy a seguir tejiendo hasta llegar aquí en la esquina en 1, 2, 3 puntos para que quede aquí completamente cerrado y pueda yo coser bien la alita en el cuerpo de mi pingüino. 1, 2 y 3. Ahora sí, lo doblo bien y como verán ya queda aquí en la esquinita. Ahora sí quito mi marcador, corto una hebrita larga para poder coser al cuerpo. Si gustan realicen un punto deslizado y si no simplemente sacan la hebrita y aquí tenemos nuestra alita. En total vamos a realizar 2. Para las patitas vamos a comenzar con 5 cadenas. Hacemos el nudo deslizado. 1, 2, 3, 4 y 5. Comenzamos a tejer a partir de la segunda cadena desde el gancho. 1 y 2. Aquí en la segunda hago 1, 2, 3 puntos bajos. Ahora voy a realizar un aumento triple, es decir, 3 puntos bajos en el mismo lugar. Aquí en la última cadena realizo 1, 2 y 3. Y ahora voy a tejer 2 puntos bajos de este lado de mi tejido. 1 y 2. Y realizo en el último punto un aumento. 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Al terminar la vuelta me deben de quedar un total de 10 puntos bajos. De la vuelta número 2 a la vuelta número 7 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Una vez terminado de tejer la patita de nuestro pingüino nos debe de quedar así. De igual manera hacemos como hicimos con la alita. Si nos quedamos aquí en el último punto de la vuelta número 7, avanzamos con los puntos que nos queden acá para poder llegar en la esquina y que quede de esquina a esquina el tejido, para así poder coser bien al momento de querer coserlo aquí al cuerpo. En total vamos a realizar 2. Para coser la alita lo vamos a realizar en la vuelta número 15, que es aquí donde se diferencia entre la cabeza y el cuerpo. Aquí me voy a apoyar con unos alfileres para que no se mueva al momento de coser. Simplemente voy a coser una parte de la alita para que sea fácil de mover, nada más esta parte. Entonces lo colocamos a nuestro gusto y ahora sí tomamos un punto bajo del cuerpo, un punto bajo de la ala, paso a mi siguiente punto bajo de la ala, paso por un punto bajo del cuerpo, ahora nuevamente paso a un punto bajo de la ala, por último paso a mi último punto de la ala y tomo un punto bajo del cuerpo y escondemos aquí nuestro retazo de estambre con la ayuda de la aguja lanera. De la misma manera vamos a coser la otra ala y en la misma vuelta. Escondemos. Cruzamos.
y escondemos aquí con la ayuda del gancho. Ahora vamos a coser las patitas. Lo colocamos aquí con la ayuda de nuestro alfiler. Lo colocamos de esta manera a nuestro agrado, que queden igualitas. Lo acomodamos bien antes de coserlo y también lo vamos a coser de la misma manera como cosimos la ala. Tomamos un punto bajo del cuerpo y vamos a tomar nuestros puntos bajos completos de la patita. Voy a pasar mi aguja lanera y voy a atravesar por mi punto completo, así. Paso al siguiente punto, nuevamente paso por el punto completo, un punto debajo del cuerpo, paso a mi último punto bajo de la patita, me vuelvo a regresar por aquí en la orillita e introduzco nuevamente mi aguja lanera. Y aquí le realizamos unas 2 puntadas para que las patitas no se muevan, o igual le pueden colocar un poquito de silicón para que quede así pegadito. Aquí yo le voy a dar unas puntaditas. Saco por aquí mi aguja lanera, introduzco en la patita, paso por un punto bajo y me vuelvo a regresar en ese mismo lugar. Y ahora sí voy a esconder. De la misma manera vamos a coser la otra patita. Y de esta forma hemos llegado a la parte final de este video. Espero que les haya gustado y que este tutorial les sea de gran utilidad. Si la realizan y les gusta, me encantaría que me dejen un comentario, una manita arriba, ya que eso me ayuda mucho a que pueda seguir compartiendo más videos y que esta bonita familia siga creciendo cada día. Si realizan alguno de mis patrones, me encantaría mucho ver el resultado. Igual les agradecería mucho etiquetarme en Instagram para que pueda ver sus muñequitos, sus amigurumis, cómo les ha quedado. Y muchas gracias por su valioso tiempo. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.